Buenos días, queridos amigos, queridos estudiantes, saludos y bendiciones. Ya estamos en la parte final. Hoy estaremos concluyendo este estudio que hemos estado desarrollando durante este periodo. Recuerden que hemos estado hablando acerca de la influencia de la ideología en las misiones mundiales y en Europa. Y hemos estado tocando algunas temáticas. Recuerden que en la primera entrega hablamos acerca del poder de las ideologías y ya todos deben tener apuntes, deben estar informados sobre qué significan la ideología y la influencia y el poder que tienen en nuestros días. También hablábamos acerca de nuevo paradigma en las misiones, pero enfocándolo dentro del contexto europeo. Y también hemos hablado acerca de las misiones y vuelvo a plantearlo de esta manera. ¿Cómo vamos a desarrollar las misiones en Europa? Si vamos a arribar y vamos a desembarcar en este continente, es muy importante que entendamos algunas cosas dentro del contexto europeo para no fracasar en la labor que Dios nos ha encomendado que hagamos. Eso también lo tocamos en una de las entregas. Hoy vamos a finalizar el curso. La semana anterior o la entrega anterior estuvimos hablando acerca del Islam en Europa y estuvimos tocando algunos tópicos. Si usted quiere saber un poquito más, en el video anterior usted puede bajárselo y puede escuchar sobre la importancia que tiene hoy día el Islam en Europa, al punto de que todos los países, sobre todo Francia, Inglaterra, en Londres, Alemania y España y otros países, el Islam cada día está tomando más cuerpo en Europa. Y nosotros como iglesia y como cristianos debemos saber, entender, comprender cómo vamos a manejar esta realidad que está dándose en Europa, pero no solamente en Europa. En nuestros países de orígenes también el Islam está tomando cierta relevancia. Inclusive en El Salvador se dice que Bukele, el presidente de este país, es de origen musulmán. Observamos aquí en Bélgica, donde también muchos de los puestos en las comunas, en Panamá le llamaríamos, o en nuestros países de origen le llamaríamos al distrito, corregimiento, están gobernando ya los musulmanes. Muchos de ellos son de las tercera generación de emigrantes musulmanes que llegaron a Europa. Así que estamos observando un crecimiento increíble en Europa respecto a los musulmanes. Así que hoy vamos a continuar y a finalizar y al final haremos un pequeño reprise de todo lo que hemos hablado, una conclusión. Y hoy vamos a hablar acerca de los musulmanes en Europa y vamos a tratar de hacer un poco más de énfasis sobre cuál debe ser la respuesta de la iglesia, cuál debe ser nuestra respuesta con respecto a los musulmanes en Europa y cómo vamos a enfrentar esta realidad que estamos viviendo hoy. Voy a poner aquí entonces la filmina, la proyección para que podamos ir avanzando en este estudio. Musulmanes en Europa y la respuesta de la iglesia. ¿Cómo debe responder la iglesia en Europa a la creciente presencia visible de musulmanes en nuestro continente? Yo sugiero que hay cuatro formas. Uno, un corazón compasivo por los musulmanes. No hay que rechazarlo ni tener rencor hacia ellos, a pesar de que se están dando algunas situaciones en el entorno no solamente europeo, sino a nivel mundial respecto a ello. Solamente como
muestra un pequeño botón, lo que sucedió en las Torres Gemelas allá en Nueva York. Así que tenemos que tener un corazón compasivo hacia ellos, ya que la mayoría, por no decir todo, están esclavizados a una religión, en su mayoría, repito, radical. Algunos son suníes, otros son chiitas. 2, una mente informada. Debemos informarnos quiénes son verdaderamente ellos, quiénes son, estudiarlos, hacer acopio de nuestra capacidad, detenernos y sacrificar un poco de nuestro tiempo y informarnos a través de estudios que podamos hacer referente a ellos. Debemos informarnos, no abordarlos así como así. La manera en que se tiene que evangelizar y se tiene que abordar a una persona que tiene como raíz religiosa el Islam, para hacerlo no es igual que abordar a un latinoamericano, inclusive a un europeo. Son totalmente diferentes su comportamiento. Así que tenemos que tener una mente informada, cómo actúan, qué comen, qué hacen, qué les gusta, qué no les gusta. 3, manos involucradas. O sea, debemos involucrarnos, debemos poner mano a la obra, debemos implicarnos en algunas actividades que ellos realizan. No significa que nosotros nos vayamos a convertir a ellos, sino todo lo contrario, que ellos se vuelvan a Dios. Pero tenemos que implicarnos, tenemos que involucrarnos en algunas actividades que ellos hacen. Por ejemplo, aquí en Bélgica, donde la población musulmana es elevadísima, sobre todo en la comuna de Molenbeek, pero prácticamente todas las comunas, las 19 comunas aquí en Bruselas, están compuestas en su mayoría de cada 10 personas, podemos decir que 3 o 4 son de origen musulmán. Ahora, hay personas que vienen de estos países musulmanes, pero recuerden, no todos los musulmanes son islámicos y no todos los islámicos son musulmanes. 4, una lengua de testimonio. Debemos dar testimonio de la verdad. Sin embargo, antes de pretender tocar los corazones de nuestros amigos musulmanes con el Evangelio de Jesucristo, debemos mirar honestamente nuestros propios corazones. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos motiva a abordarle, a ganarle para Cristo? La idea no es hacer proselitismo, sino que conozcan la verdad. Tú y yo tenemos la verdad. Segundo, estamos hablando acerca de los musulmanes en Europa y la respuesta de la iglesia. No debemos tener el temor de, como acá le llaman, Eurabia y sus consecuencias, porque en el entorno de los países del norte de África, en el caso de Bélgica, donde abundan, se les conoce a esos guetos, esos lugares como Eurabia. ¿Qué es el temor de Eurabia y sus consecuencias? Bueno, 1, la creciente presencia visible de musulmanes en Europa es causa de preocupación para muchos europeos, cristianos incluidos. Hay mucha gente por Europa que teme la islamización de Europa. Creen que el Islam es considerado un problema o un obstáculo para la modernización y señalan que la tensa relación entre el Islam y Europa es un choque de civilizaciones. Es evidente que eso está sucediendo acá en Europa, pero nosotros como cristianos debemos entender esto. No debemos excluir a estas personas que son víctimas de una religión que señala y muestra no el amor de Dios, sino la imposición de un Dios, y ese no es el Dios que nosotros servimos. Entonces, en Europa, posiblemente por parte del propio europeo, está creciendo ese rechazo hacia ellos. Consideran que el Islam es un problema o un obstáculo para la modernización. Y hay una relación un poco tensa en ciertos sectores. Mire lo que está sucediendo en París. Más adelante vamos a hablar un poquito de ello. Otros afirman que el Islam es hostil
e incompatible con los valores del mundo occidental. Argumentan que la clave de los valores europeos, es decir, el secularismo, la libertad de expresión o la seguridad, están amenazadas por la presencia musulmana en Europa. Mire, esto es curioso. Es cierto que lo que ellos creen y practican no concuerda ni encaja en lo que los cristianos creemos, pero al mismo tiempo los musulmanes defienden ciertos valores que nosotros los cristianos defendemos. En Europa, por ejemplo, hay un secularismo terrible. Entonces, los europeos ven amenazado ese secularismo, esa libertad de expresión y la seguridad. Creen que está amenazada por la presencia de los musulmanes. Eso no lo podemos asegurar, pero por lo que está sucediendo en el norte de África, lo que ha sucedido en el este de Europa, en algunos países como los Balcanes, las guerras que se han dado entre los bosnios, entre los herzegovinos, entre los musulmanes, entre los cristianos, ha traído ese prejuicio por parte de los europeos y creen que aquí en Europa se puede, disculpen, se puede establecer una cultura islámica y hay que tener mucho cuidado. Algunos escriben que la presencia de un número sustancial de musulmanes en Europa es una estrategia deliberada para asegurarse de que los musulmanes formarán una mayoría demográfica en cuestión de pocas generaciones para imponer su ley Sharia en este continente. La ley Sharia es con la que ellos se comportan, se mueven y actúan. Por ejemplo, los países como Irán, Irak, Turquía, se aplica esta ley. Prácticamente en todos los países musulmanes, como en el norte del África, en Sudán, ¿verdad? Es la ley Sharia. Entonces, muchos europeos tienen temor de que eso se establezca aquí en Europa, pero no está muy lejos de la realidad. Puede suceder. Recuerde que los musulmanes tienen un lema y es conquistar el Andaluz. Y entre todas esas cosas es establecer o imponer su ley Sharia. No dudaría que lo hagan. Ahora, ahí hay musulmanes pacíficos. Yo conozco muchos musulmanes que son amigos míos acá en Bruselas. De hecho, mis peluqueros eran de Marruecos y son personas muy sociables, personas que les gusta la amistad, que comparten, son gente de paz. Pero la mayoría de ellos tienen una tendencia bastante radical, como los chiitas o los suníes. Así que el progreso del Islam estableciéndose en Europa continúa siendo un fenómeno difícil de aceptar. Las sociedades europeas tienen esencialmente una respuesta negativa a la creciente visibilidad del Islam en medio de ellas. Continúa siendo fuerte una actitud y la islamofoba en Europa que se expresa en público con una creciente frecuencia. Las actitudes islamófobas pueden encontrarse también entre cristianos y que parecen ser moldeados por la sociedad en la que viven. Dentro del cristianismo, dentro de las congregaciones, yo recuerdo que hace unos años atrás, un miembro de nuestra congregación andaba promoviendo, hace ya tiempo, andaba promoviendo esta actitud, esta conducta, ¿cómo llamaríamos? Esta islamofobia. Recuerdo que una mañana llegaron como 3 jóvenes y eran islámicos y querían participar del culto. El domingo siguiente llegaron como 12 y dentro de la propia iglesia llegó entre ellos el imán, imagínense, y comenzó vamos a utilizar el término, a hacer proselitismo dentro de la iglesia. Yo tuve que pararle y tuve que decirle que no, que ellos nunca van a aceptar que yo vaya a su mezquita y haga lo mismo. Y se quedaron callados, pero vinieron con esa idea. Entonces se creó una atmósfera por parte de la iglesia y de los hermanos de que los musulmanes son personas agresivas. Sí, son agresivas en cierta manera,
pero no olvidemos que son almas que necesitan al Señor. Las actitudes islamófobas o islamófobas permanecen fuertes en Europa. Desafortunadamente, las iglesias y los cristianos comparten este sentimiento negativo. Estos sentimientos negativos tienen diversas consecuencias. En primer lugar, estos sentimientos negativos tienen diversas consecuencias. En primer lugar, lleva a una marginación, discriminación y exclusión de los musulmanes a la hora de encontrar casa, trabajo o práctica. Y en algunos lugares contribuyen a una creciente xenofobia y el resurgir del nacionalismo. Eso está sucediendo mucho por acá. Desafortunadamente, a menudo las iglesias y cristianos comparten el sentimiento negativo que se filtra de las sociedades a las que pertenecen. Esta debe ser una de las razones por las que muchos de ellos no están interesados en mirar más de cerca lo que de hecho pasa dentro de las comunidades de musulmanes en Europa. Toda persona o todo cristiano que quiere venir a Europa y que tiene una carga por los musulmanes, pero que por razones políticas no puede ir al Medio Oriente o al norte de África o al Pacífico y Asia, donde existen comunidades musulmanas elevadísimas, y por razones políticas, repito, no le aprueban la visa, no le aprueban aquello, lo otro, para poder entrar y ganarlo desde Europa, se puede hacer misiones enfocado hacia estas personas, hacia los musulmanes, y ganarlos para Cristo. Pero tenemos que quitar, echar al lado, poner al lado aquellos prejuicios si queremos alcanzarlos para Jesucristo. Eso es fundamental. Ahora, fases de las relaciones entre el Islam y Europa. Vamos a ver. Fases entre la relación entre el Islam y Europa. Cuando miramos a la relación entre el Islam y Europa en la historia, podemos identificar varias fases. Primera fase, una fase larga, que duró por lo menos los 10 primeros siglos de la historia del Islam. Fase de grandes conflictos simbolizada por las cruzadas. Recuerde que las cruzadas surgen a raíz de la conquista del Islam en Europa en aquel entonces, sobre todo con la conquista de los sarracenos, de los musulmanes cuando entraron a España, y luego después de estar casi 1000 años en España, son expulsados. Pero esto se hace por medio de las cruzadas en Oriente Medio y en España y en otros países. Fue una fase muy larga donde se derramó mucha sangre para sacarlos. Así que ha existido una relación bien difícil entre los musulmanes y Occidente, sobre todo en Europa. Segunda fase, puede verse la historia del Islam en Europa, que han dejado una impronta en Europa hasta el presente, tales como la civilización islámica en Iberia, o sea, España, los musulmanes tártaros en el norte de las regiones eslavas, el Imperio Otomano, ¿verdad? Tercera fase, vemos la dominación europea de tierras islámicas por el colonialismo y la globalización económica. Francia, Bélgica en el Congo belga, pero bueno, no tanto en razones religiosas, pero sí en el norte de África. Francia tuvo colonias en la parte norte, si no me equivoco, en el Magreb y en otras regiones costeras al Mediterráneo. Francia tuvo muchas colonias, Italia también. Así que eso lo vemos en la tercera fase. Cuarta fase, que empieza en los años 50 y 60. El Islam empieza a extenderse por Europa a través de la migración de una primera generación de inmigrantes, como lo tocamos en uno de los cursos que dimos, que vienen de antiguas colonias
inmigrantes, trabajadores que acudían a la demanda europea. Actualmente aquí en Bélgica existen muchos musulmanes con un trasfondo religioso musulmán. Muchos son suníes, otros son chiitas, que vienen a Europa, a Alemania, a Francia, a Bélgica, Holanda, por demanda, ya que muchos de estos países fueron colonias de estos países mencionados, que ya les acabo de nombrar, como Bélgica, Francia, donde ellos por cientos de años gobernaron estos países. Así que les es más fácil por el idioma, de alguna manera fueron influenciados por la cultura europea, y de alguna manera la cultura europea también fue influenciada por ellos. Así que muchos de ellos en esta cuarta fase llegaron en los años 50 y 60 y se extienden por toda Europa a través de la migración, como estuvimos hablando, repito, en la ocasión anterior. Y la quinta fase, vemos una creciente naturalización del Islam en Europa. Ya en Europa, no solamente ellos predican lo que creen, hacen proselitismo, sino que ya se han establecido en Europa. Hay mezquitas, por ejemplo, siempre voy a tomar como referencia Bélgica, que es el país donde estoy. En Bélgica existen muchas mezquitas. Aquí en la comuna de Terbeek está una de las mezquitas principales. En Molenbeek hay como 3 o 4 mezquitas. En Saint-Gilles, en Ixelles, en Bruselas 1000, que es la parte central de Bruselas. En otras partes, en Flandes, que es la parte que se habla neerlandés, en la parte francófona, Wallonia se le conoce, también hay mezquitas. Es decir, tienen mezquitas en todas partes y han hecho que el Islam crezca, y muchos de ellos han hecho del Islam algo normal y natural aquí en Bélgica. Por eso que los europeos temen, no solamente Bélgica, sino también Alemania, temen a la consecuencia de que el Islam esté ganando terreno y que las personas sean, como diríamos, sean absorbidas por esta creencia o esta religión. Así que por parte del europeo, sobre todo por los partidos extrema derecha, como le llaman acá, donde están cerrando la frontera a estos movimientos no solamente religiosos que vienen del norte de África, como el Islam, sino lamentablemente también por parte de otros países, incluyendo Latinoamérica. Y la sexta fase, el resultado de esta es la formación de un Islam europeo con su propia identidad pronunciada diferente de la del Islam arábico o el de sus países de origen. Imagínense, ya el Islam tiene una formación europea, no es el típico Islam que conocemos, que viene de Arabia, que viene de los países de origen musulmán, sino que tienen su propia identidad. Tanto el Islam en Francia y en Bélgica se han europeizado, son más de origen europeo, tienen su propia identidad. Hay inclusive europeos que se han convertido al Islam. Hoy la mayoría de los países europeos se encuentran en algún punto entre la cuarta y la quinta fase. Y en algunos países vemos el desarrollo de la sexta fase. Vemos estas 3 tendencias entre los musulmanes en Europa. Es decir, 1, disculpen, los inmigrantes se han convertido en ciudadanos. Es decir, han obtenido la naturalización. Algunos de ellos ya son parte de la tercera generación. Ya no son simplemente musulmanes, sino que son oriundos del país donde se encuentran. Nacieron en este país, por ejemplo, Bélgica. Así que son europeos, pero que profesan el Islam
como su religión principal. Así que los inmigrantes se han convertido en ciudadanos. 2, el Islam está siendo revitalizado en los Balcanes y en Rusia, donde generalmente dentro de este contexto geográfico, la mayoría de ellos siempre fueron musulmanes autóctonos de esas partes. Así que está siendo revitalizado en los Balcanes y en Rusia. 3, el Islam en Europa no es una entidad monolítica, única, es decir, única, sino que se expresa en una variedad de formas. Yo conozco muchachas, mujeres, hombres, jóvenes que profesan la fe musulmana, pero que no parecen musulmanes. Se han integrado a esta sociedad, tienen un trabajo en una empresa belga, francesa, alemana, y usted lo ve y piensa que es un europeo más, pero son personas que son producto de la primera y segunda generación y hoy son parte íntegra de la sociedad europea. Así que ellos no es una entidad solamente monolítica o única, sino que se expresa en una variedad de formas, a través de sus negocios, a través de sus costumbres, de sus fiestas, se mimetizan si ese es el término, a la cultura europea. Así que, pero a través de esa manera de ellos comportarse y de adaptarse, van ganando terreno en esta sociedad. El número de musulmanes en Europa se espera que continúe creciendo. De los 44 millones que hay ahora, o sea, el 6% de la población, a 58 millones crecerá en el 2030, 8% de la población. Dependiendo de la migración en el futuro, el número de musulmanes en Europa en el 2050 puede llegar a los 75 millones, es decir, el 14% de la población. Es un número bastante elevado. Eso quiere decir que para el año 2050, cuidado si no es antes, la población musulmana va a estar casi a la par con la población europea. Ahora, gradual europeización de las teologías y prácticas musulmanas. Podemos observar algunos cambios que se están dando en Europa en cuanto al avance del Islam. 1. En cuanto a la estructura. Perdónenme, mi hermano, tengo problemas con la garganta. En cuanto a la estructura, vemos la institucionalización del Islam en Europa con el establecimiento de consejos nacionales islámicos, la aparición de líderes políticos y cívicos musulmanes, la formación de organizaciones como asociaciones, escuelas, mezquitas, la occidentalización de mezquitas y la democratización de las autoridades religiosas, donde los ciberimanes, entre comillas, ciberimanes, imagínense, no solamente son imanes presenciales, físicos, sino que también actúan en el ciberespacio. Compiten con los imanes de mezquita. Ya no solamente existen los imanes que realizan sus servicios presenciales, sino que también existen los imanes cibernéticos en toda Europa. Entonces, ellos se están integrando y están buscando la manera cómo gradualmente ir implementando su teología y su creencia en Occidente, sobre todo en Europa. Entonces, observamos cómo la estructura de ellos ha crecido. Como les decía hace un momento, tienen mezquita en todas partes, pero también se implican en actividades sociales. Inclusive existen líderes políticos que ya están representados en el Senado, en la Cámara Baja,
en el caso de Bélgica, en Francia, tienen organizaciones, asociaciones, tienen escuelas y así sucesivamente vamos a observar cómo ellos poco a poco han comenzado a integrarse y eso no me parece mal. Pero recuerde que el objetivo de ellos, tras bastidores, lo que buscan es islamizar toda Europa, como dijo cierto imán en cierta ocasión. La idea de ellos es recuperar el andaluz, que fue el reinado, el califato que hubo en España, en Turquía y en algunos otros países. Son los que fueron detenidos. Por eso surgieron las grandes cruzadas. Fueron detenidos y fueron derrotados y expulsados de España. Si no, habrían conquistado toda la Europa de aquel entonces. Pero hoy han retomado eso. Solo que lo están haciendo de manera muy sutil. No sé, la institucionalización del Islam en Europa es una cuestión compleja y no acaba. Los gobiernos del norte de África, Turquía y Oriente Medio son todavía una fuerza de gran influencia sobre el Islam en Europa. Hay todavía un gran número de mezquitas llevadas por extranjeros y con personal extranjero. Hay todavía una gran necesidad en Europa de imanes con formación y de desarrollo de fuertes locales para la financiación de instituciones islámicas. El Islam en Europa debe estar más presente en la agenda de la Iglesia. Lo que ocurre a Europa y al Islam no es algo que la Iglesia pueda ignorar. No podemos cruzarnos de brazos y decir, no, Dios tiene el control, Dios sabe por qué lo permite, Él no va a dejar que los musulmanes conquisten a Europa y luego de Europa pasen al otro lado del charco. Por favor, hermanos, no nos durmamos ni nos creamos ese cuento. Ellos saben muy bien lo que quieren. Saben muy bien lo que quieren y la Iglesia no debe ignorar eso. Nosotros como fuerza evangelizadora debemos no solamente ganar a los latinos, a los europeos y a toda persona, sino también tener dentro de nuestra agenda a estos individuos. Y repito, como dije al principio, no debemos tener temor, ni los debemos señalar, ni los debemos estigmatizar. Porque muchos de ellos son gente buena, gente simplemente que está engañada. Entonces la Iglesia tiene que hacer un gran esfuerzo y tratar de identificarse y no dormirse en sus laureles. En cuanto a la teología, vemos el desarrollo de una nueva hermenéutica de interpretación del Corán y la Sunna, particularmente en los escritos de 4 renombrados reformadores muy conocidos acá en Europa, sobre todo en Francia y en Bélgica y Alemania. Ellos son reformadores porque ellos están reinventando el Islam, están reinventando cómo ganar adeptos. Y aunque se están reinventando, no significa que ellos han cambiado, porque el asunto de fondo sigue siendo el mismo. Someter a Europa y al mundo entero a sus creencias. Entre eso están Bassam TV, Tariq Ramadan, Tarek Obru y Adenou Bidar. Estos 4 están contribuyendo a la idea de un Islam europeo. No solamente el Islam tradicional, sino que un Islam que se ajuste más a las costumbres occidentales europeas. Es lógico que dentro del Islam tradicional y duro, no están muy de acuerdo con esto, pero la mayoría de ellos apoyan este movimiento de un Islam mucho más europeo. Claro, lo que ellos están buscando es a través de esa manera de involucrarse en esta sociedad, ganar al europeo y mantener ellos su fe islámica en Europa. Como dije, al final lo de fondo es lo que importa y ellos lo que quieren es que toda Europa sea islámica.
sea islámica. Aquí le dejo un link para mayor información. Después yo les voy a dejar juntamente con el documento del test, de los ejercicios que ustedes tengan que hacer en el cuestionario, les voy a dejar este link para mayor información. Ahí ustedes pueden entrar y van a conocer un poquito más de Basan TV, pero está en inglés, pero lo pueden traducir al español. Tariq Ramadan, también creo que ahí sí está en español. Tarek Obru y Adebu Bidar. Así que le dejo el link para que usted pueda descubrir un poco más sobre estas personas. La respuesta de la iglesia: observadora, seguidora o creadora de tendencia. Bueno, la presencia del Islam en Europa debe estar presente en la agenda de la iglesia en Europa. Lo que pasa en Europa y en el Islam no es algo que la iglesia puede ignorar. No podemos permitirnos estar de espectadores cuando Europa y el Islam dilucidan su futuro juntos. No podemos ser espectadores. Tenemos que implicarnos, orando, evangelizando, haciendo docencia, tratando de hacer amistad con ellos para que conozcan a Jesucristo. No se le olvide que lo que busca el evangelio es que los hombres se vuelvan a Dios, sean salvos, y ellos no lo son. No podemos decir que ellos son salvos y que ellos también van a ir a la presencia de Dios y que no van a ser condenados. Ellos también necesitan a Dios y nosotros no debemos olvidar esa realidad. No debemos estar siguiendo el esquema mental de los europeos en general. En lugar de agentes de cambio y transformación en una sociedad separada de Dios, muchos cristianos europeos mimetizan los sentimientos de Europa hacia los musulmanes. Creo que debemos hablar de y con los musulmanes con actitudes que sea influida por la forma en que Dios trata con nosotros. Nuestra forma de pensar, actitud, comportamiento hacia el Islam en Europa debe estar guiado por el amor de Dios que se da a sí mismo manifestado en la cruz en el Gólgota. Sugiero que las iglesias y los cristianos de Europa respondan a la presencia de musulmanes en Europa con, uno, un corazón compasivo. Debemos tener un corazón compasivo hacia estos hombres y estas mujeres. Ellos necesitan a Dios. Y si se mueren, igual que se muere un occidental, un católico sin Cristo o cualquiera que profese otra religión, el mismo efecto se va a dar en ellos. Se perderán por la eternidad. Entonces tenemos que tener compasión de ellos. Debemos identificarnos con su dolor y su pena. Dos, una mente informada, como dije hace un momento. Debemos informarnos. Tres, unas manos implicadas. Debemos implicarnos. Y una lengua que dé testimonio. Debemos dar testimonio de lo que Dios está haciendo. Vamos a recapitular y hacer una conclusión respecto a todo lo que hemos hablado en estas entregas que hemos estado llevando a cabo sobre la influencia de la ideología y las misiones en Europa. Las ideologías siempre han existido y existirán, algunas con más notoriedad que otras. Hasta cierta manera, tener noción filosófica no tiene nada de malo, ya que se basa en las ideas que las personas ven las cosas. El problema está cuando ésta sustituye o quiere sustituir lo establecido por Dios. Hoy tenemos una de las ideologías más aberrantes que hayamos conocido en el siglo XXI, como lo es la ideología de género. Una aberración que busca la destrucción, desconstrucción de la sociedad, imponiendo de manera sutil y maquiavélica sus intereses diabólicos. Es evidente que el poder de las ideologías ha tenido algunos resultados, como todo lo estamos viendo hoy día. Algunos buenos, gloria a Dios por eso, y en otros casos para mal, como es el caso de la ideología que hoy pretenden imponer los poderosos. Eso significa que ahora más que nunca el trabajo de la iglesia se ha triplicado y será más complejo a raíz de todo lo que ya hemos mencionado. Esto lógicamente acompañado con otro comportamiento de la sociedad,
los estados, el surgimiento del COVID-19 y las élites que manejan tras bastidores los destinos, entre comillas, de la humanidad, han provocado un nuevo mapa, una agenda, siguiendo un patrón, un nuevo modelo de comportamiento, un ejemplo a seguir para solucionar las crisis que atraviesa la humanidad. Y eso lo están implementando por medio de la Agenda 2030. Y nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que entenderlo, tenemos que hacer un ejercicio de humildad y de un ejercicio de investigación y de conocimiento de la verdad para que esto no avance. Por tanto, la iglesia y sus misioneros tienen un gran reto. Todo este conjunto de cosas ya antes mencionadas podrían ser un obstáculo para el proyecto de la iglesia del Señor, pero también una oportunidad de llegar con el mensaje de salvación, pues es evidente que todo lo que está sucediendo con la ingeniería social que nos están imponiendo los gobiernos resultarán, y ya lo estamos viendo, en una masacre cultural que se está dando y que se está hablando. En este sentido, la ideología es una herramienta de control social para despojar al ser humano de su libertad, transformándolo en parte de una masa manipulable. Uno de los más grandes ideólogos, como lo fue Marx, decía: la ideología genera una falsa conciencia sobre las condiciones materiales de existencia del hombre. Y finalmente, el Islam ha crecido a números astronómicos en Europa, que inclusive sin intención de circunscribirlo o etiquetarlos como grupos peligrosos, representan en el viejo continente una fuerza de origen religiosa que crece de manera aplastante. Y más que verlo como una religión avasalladora y enfocada en lo que está tras de ella, debemos enfocarnos en los millones de personas que están esclavos y engañados y que necesitan conocer al Señor y Salvador Jesucristo. En el libro de Romanos, capítulo 10, verso 14, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian, sí, hermano, de los que anuncian las buenas nuevas. Quiero brevemente compartirle un breve video sobre lo que está sucediendo en París, Francia, y parte de Bélgica. Y tiene que ver mucho con grupos violentos y grupos que tienen como trasfondo el Islam y que lamentablemente se aprovechan de esta crisis que están sucediendo en Europa para aterrorizar y para traer el caos. Pero tras bastidores, esta religión se está aprovechando para traer este tipo de violencia. Quiero compartirlo con ustedes. Vamos a ponerlo y lo vamos a ver en un momento y estaremos finalizando este estudio en este día. Vamos a escuchar. Tercera noche de violentos disturbios en Francia tras la muerte de un joven de 17 años por tiros de la policía. Una noche marcada por daños en edificios públicos, saqueos y enfrentamientos esporádicos que ha acabado con más de 400 detenidos. El policía que disparó al adolescente cuando intentaba escapar de un control policial ha sido suspendido y está en prisión preventiva, lo que por el momento no ha servido para aplacar los ánimos. Los disturbios se han ido extendiendo por Francia pese a la presencia de 40.000 policías en las calles. En algunas zonas se decretó un toque de queda nocturno. La revuelta ha contagiado incluso a la vecina Bélgica. En Nanterre, en los suburbios de París, donde murió el joven Nael y que se ha convertido en epicentro de la protesta, durante la noche fueron lanzadas granadas y cohetes. Horas antes, miles de personas habían participado en una marcha blanca en memoria del adolescente fallecido, que también acabó en enfrentamientos. Muy bien. En muchos de estos barrios de Bélgica, de Francia, en París, están siendo
presa de una banda de personas, de forajidos, y muchos de ellos están siendo manipulados y utilizados para traer el caos, como sucedió hace unos 2, 3 años atrás en los Estados Unidos. ¿Recuerdan? Pero detrás de todo esto también están estos movimientos progre, están los movimientos, la ideología y también la Agenda 2030, quiéralo o no lo quiera usted creer o aceptar. Pero aún más, también muchos de estos barrios, como en el caso de París, estos barrios están llenos de personas que vienen del norte de África, es decir, que practican la fe islámica. Entonces tenemos que orar y pedirle a Dios que tenga misericordia. Nosotros como cristianos, como expositores de la verdad, conocedores de la verdad, como usted como futuro misionero o como iglesia misional, tiene que comenzar a conocer, a investigar qué es lo que hay detrás de todo lo que está sucediendo. Vivimos en una época donde las ideologías, sean esta ideología de género o marxista o el avance del Islam, todo esto es un conjunto de cosas que asustan y que nos indican de que Dios está detrás de todo esto y está operando. Pero también es una oportunidad para que nosotros hagamos una defensa correcta de lo que hemos creído como iglesia y como misionero. Debemos hacer una apología correcta de la evangelización, de la palabra de Dios, de las cosas que están sucediendo. Debemos ver con ojos de misericordia a esta persona. Debemos de ver con ojos de misericordia a los musulmanes que necesitan a Dios. Cuando tú llegues a Europa y desembarques en sus costas, por utilizar estos términos, asegúrate de que todo esto que hemos hablado durante estas entregas te puedan servir, porque si tú no conoces todo este enramado de cosas, puede ser que fracases, porque vivimos en un nuevo paradigma. Y como yo dije en cierta ocasión, la iglesia no se circunscribe a un paradigma. La palabra de Dios no se circunscribe a un paradigma. Los nuevos paradigmas son los que tienen que sujetarse a la palabra. Así que yo les animo a todos ustedes como estudiantes que saquen tiempo y que se informen, porque estamos viviendo una época donde ahora más que nunca la iglesia, usted y yo, debemos ser los portadores del mensaje de salvación. Muchas gracias. Espero que haya resultado de bendición todas estas entregas que hemos hecho durante estas clases. En el nombre de Jesucristo, Dios me los bendiga y muchas gracias y por la confianza que el pastor Daniel Chazaba me ha entregado para compartirles a ustedes este humilde conocimiento que el Señor nos ha entregado. Espero que haya sido de bendición y que no los haya confundido. Cualquier cosa, ya sabe, pueden comunicarse conmigo. Les dejo allí, juntamente con este video, el material que hemos estado desarrollando durante todo este tiempo. Saludos y bendiciones y muchas gracias. Dios me los bendiga a todos ustedes y espero muy pronto verles en Panamá. Saludos.